Vamos a hablar con un periodista de Bolivia, Juan Carlos Arana, a propósito de la condena a Jeanine Áñez a 10 años de prisión después de haber participado del golpe que derrocó a Evo Morales. No sé si está bien dicho así, él me va a corregir en todo caso. Juan Carlos, ¿cómo va? Víctor González de aquí de Vorterix, estoy con Fedra Venturini. ¿Qué tal? Qué gusto, Fedra. Qué gusto, Víctor. Es un verdadero placer estar con ustedes. Mira, la jerga en la que uno quiera enfocar el proceso de crisis que vivimos en el 2019, yo lo dejo a la libertad de cada persona. Sin embargo, desde el periodismo tenemos que dar una mirada técnica más allá de afectos o desafectos. Lo que sucedió en el 2019 es una crisis política muy grave, Uh-huh. iniciada en una situación política indeseable, que fue el forzar una elección donde lastimosamente, pretexto de derecho humano, uno de los frentes, uno de los candidatos quiso habilitarse. Para asegurarse esta habilitación, entre comillas, como derecho humano, se llegó a extremos de inconsistencias avaladas en nueve auditorías que se hizo al proceso electoral, y lastimosamente terminaron en una crisis política que casi lleva a Bolivia a una guerra civil. Claro. Allí en medio se produjo una suerte de renuncias dentro de la sucesión constitucional, que terminaron en la segunda vicepresidenta del Senado, doña Jeanine Áñez, que toma la posta del poder. Eso es denominado el golpe. Voy a Uh-huh. hablar de la sentencia como tal. Dale. La sentencia nos deja unas inconsistencias desde el punto de vista jurídico complejas. La primera es, si Jeanine Áñez fue presidenta, partamos de ese análisis constitucional, reconocida por el Tribunal Constitucional, el fiscal general de Evo, por si acaso, el Tribunal Constitucional designado por Evo. Uh-huh. Jeanine Áñez tendría el estatus de presidenta constitucional. Uh-huh. Por lo tanto, sus acciones sí son legales. La instauración, por ejemplo, del Tribunal Electoral, con el señor Salvador Romero, el proceso electoral y la asunción al mando de Luis Arce Catacora. Todo eso vendría a ser legal. En el caso de desconocerse, como dice la sentencia, que la señora Áñez fue presidenta constitucional, sí se la llevó por la vía ordinaria, como si fuera un delito común, pero no se la juzga por el golpe, sino se la juzga por resoluciones contrarias a la Constitución, lo que es bastante extraño, A ver. porque fue un episodio de violencia Uh-huh. que meritaban el que cuando hay delitos de sangre, tienen que participar, por supuesto, esto en el área de un delito de índole penal. Uh-huh. Entonces, si avalamos lo que dice la sentencia, que Jeanine fue responsable de emitir resoluciones contrarias a la Constitución, las leyes mandan, no sé si en la Argentina es igual, pero las leyes mandan acá de que se tendría que recurrir al viso más antiguo. Por lo tanto, se correría el riesgo de entrar en una especie de limbo jurídico, Uh-huh. de que todo lo que hizo Áñez es ilegal, es Claro. producto del golpismo, y por ende las elecciones y el proceso que se vivió y la asunción al mando de Arce Catacora también sería ilegal. Nos deja en un estado bastante confuso, para decirlo menos. Claro, claro. Por lo tanto, ¿cómo está o cómo cayó en la población en todo caso esta condena? ¿Está El partido el 70, país? No, mira, el 76% del país está en una necesidad de justicia, más allá de afectos o desafectos. Uh-huh. Yo la verdad les planteo esto con claridad. O sea, cada cual tiene su punto de vista, su subjetividad implícita, y no me voy a meter en esta historia. Uh-huh. Por eso me escudo, digamos, en la parte jurídica. Uh, si fue ilegal, una vez más ratifico, todo el gobierno de Áñez tendría que irse por la vía ordinaria, pero juzgarla por lo que corresponde. Esta señora tomó el poder, Uh-huh. y obviamente hubieron jornadas de violencia que costaron la vida a bolivianos y bolivianas, que tendrían que ser procesados y juzgados por una corte de alguna manera que tome este delito. Claro. Pero procesarla por la vía administrativa es bastante extraño. Uh-huh. Ahora, ¿qué hacemos con todas las resoluciones asumidas por Áñez? Recordemos que Áñez gobernó de la mano de una asamblea, un congreso completamente opositor. Fue el congreso del MAS.
del gobierno, del partido de gobierno de Evo Morales, con autoridades designadas por Evo Morales que se mantuvieron en la asamblea. Claro. En este caso, por ejemplo, la alcaldesa del Alto, la ciudad de mayor crecimiento de Bolivia, Eva Copa, fue la presidenta de la Cámara de Senadores de la gestión de Áñez. El actual no es procurador, es fiscal general de la Nación, el Sí. señor Lanchipa, Ujú. fue designado por Evo y se mantuvo en el cargo. Entonces, ¿qué hacemos con las resoluciones asumidas a lo largo de un año por estas autoridades? ¿Se las borra, se las desconoce? Eh, Estamos realmente en una incertidumbre muy compleja. ¿La sentencia fue apelada? Todavía no, porque no fue publicado oficialmente. La Ah, sentencia se emitió el viernes a las 9:37, donde mm. se dictó estos 10 años de cárcel. No le gustó ni a propios ni extraños, Sí. ¿no? A la gente vinculada a Evo dicen que es una sentencia demasiado benigna. Ellos querían por lo menos de 15 a 30 años de cárcel. Ujú. Por el tipo de delito que fue procesada, la máxima pena son 10 años y se le dio la máxima pena que ese tipo de delito contemple. Por Además eso de se le dio los Áñez, 10 años. ¿puede haber otros implicados? ¿O solamente la condena va a ir o la investigación, en todo caso, que derivó en la condena, va a quedar circunscripta a Áñez? Mira, acá hay otro factor, porque si el leitmotiv o la principal condena es incumplimiento de deberes, ayer se emitió un comunicado desde el Chapare, donde se reunió Evo Morales con sus bases, y dijeron que van a ellos pedir otros enjuiciamientos Ujú. a todos los líderes de la oposición que estuvieron en las jornadas, junto con la Unión Europea, junto con Naciones Unidas, junto con la Organización de Estados Americanos, Ujú. dándole una salida política, Ujú. digamos, a esta crisis. Y lo que pedirían las bases del MAS es que se enjuicien a otros. La pregunta es, ¿bajo qué delito? Si la principal acusada está acusada por más o menos decisiones administrativas contrarias a la Constitución, ¿cuál sería la acusación para los otros líderes políticos? Ujú. Se podría hablar de golpe. No puedes hablar de golpe si es que la principal sindicada estaría acusada ya y juzgada por Ujú. un delito casi administrativo. Ujú. Se habla de una movilización que va a haber esta semana de aquellos que son partidarios a Áñez. ¿Es así? Eh, sí, hay un comité de defensa de la democracia que ha hecho observaciones sobre Ujú. varios procesos y sobre todo el control judicial de la independencia del Poder Judicial, que está bastante cuestionado. Yo no soy abogado y Ujú. dejo a la doctrina y dejo a los que han estudiado derecho que hagan su punto de vista frente a eso. Ujú. Pero la verdad es, hoy en día el pueblo de Bolivia sabe que tiene dentro recién de 3 años elecciones, quiere que el presidente Arce Catacora haga una buena gestión. Claro. Será muy difícil removilizar a la gente bajo este motivo. Y sí, te digo, de verdad hay una parte del país que dice, bueno, pobrecita Áñez, pero qué mal gobierno hizo. Ujú. Entonces hay una sensación que va a ser bastante muy difícil el poder movilizar a la gente o sacarla a las Claro. calles para que, para que digamos, se haga una poblada que la defienda a la señora en las calles. ¿Fedra? ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo le va? Fedra Venturini le habla. Mi pregunta es la Hola, Fede. siguiente. En este momento Dígame. Áñez además tiene dos juicios pendientes, uno por los actos que realizó en teoría como presidenta y los otros por las muertes ocurridas. Estos dos juicios se van a realizar por separado y si le consulto, digamos, si hay ya una fecha definida para estos juicios y cuál podría ser la condena a la que se puede enfrentar la expresidenta. Es que eso es lo curioso. Nadie puede ser juzgado por un mismo delito, ¿no? Nadie puede ser juzgado por un mismo episodio. Yo tenía la misma sensación, Fer, que usted, en sentido de que lo más grave podría haber sido la violencia ejercida desde los órganos de represión del Estado, llámese Ujú, policía o Fuerzas Armadas. ujú. Al dictarse una sentencia, por eso me llamó la atención, primero la velocidad, porque quiero hacerle recuerdo una cosa, Fer, que el juicio que usted menciona, que es el caso Golpe 1, fue Sí. instalado con prioridad, pero se le dio un tratamiento express al caso Juicio Golpe 2
Claro. El tercer caso tendría que refugiarse en caso de corte, porque también se dijo que el Congreso iba a conocer esto, pero se optó porque el Congreso no conozca esto y se agilicen estos otros dos juicios. Prácticamente la defensa de Áñez ahora tiene una gran ventaja, es decir, el juicio de golpe 1 no tiene consistencia en función de que ya se ha dictado sentencia sobre ese episodio y sobre lo que sucedió. Entonces pueden tumbar ese juicio. Y en el juicio de corte, ayer hubo un testimonio, pero tremendo, que es el testimonio de nada más y nada menos Evo Morales, que hasta el día de hoy yo no lo puedo entender, donde Evo Morales dijo, bueno, hemos decidido en el Chapare con el presidente, el vicepresidente, el ministro de Justicia, el fiscal y otros, hemos decidido que se vaya nomás por la vía administrativo-judicial, porque nosotros en el Congreso no tenemos 2/3 y no teníamos la certeza de que la Asamblea iba a juzgar a Áñez, por ahí la sobreseía. Claro. Entonces decidimos nomás agilizar por esta otra que sí tenemos bajo control, lo que es una aberración jurídica, si tú lo analizas, en función de más allá del delito o de la persona. El derecho a la defensa es un derecho irrestricto. El derecho a un debido proceso es irrestricto. Entonces, cuando te confiesa nada más y nada menos el principal afectado supuestamente del golpe, de que se definió esto porque corrían el riesgo de perder el juicio si iban a la Asamblea, es evidente, no tienen 2/3, o hasta el día de hoy no tenemos defensor del pueblo porque no se pudieron poner de acuerdo. Entonces, frente a esta evidencia, dijeron, no, agilicemos el tema por la vía administrativo-judicial y la condenemos muy rápidamente. Es una sentencia muy débil, ¿no? Te hago una pregunta, brevedad, porque ya estamos en el corte nosotros aquí, Juan Carlos. Lo que queríamos saber es si esta va a tener alguna derivación en la investigación respecto de la apoyatura que recibió Áñez, principalmente de gobiernos de países limítrofes, caso Argentina. Aquí se habló mucho en aquel momento, se sigue hablando de la apoyatura que le habría brindado el presidente Mauricio Macri o la presidencia de Macri justamente a ese gobierno de Áñez. No se ha hablado de la Argentina per se, sí se ha hablado en incluir en un supuesto nuevo juicio a Almagro, al secretario de la OEA, pero internacionalmente no se habla de nadie más. Perfecto. Juan Carlos, te agradecemos muchísimo, muy completo el informe. Un placer y a sus órdenes para cuando ustedes quieran. Hasta cualquier momento. Periodista de Bolivia, Juan Carlos Arana.